Los órdenes de la naturaleza. Si un milagro es algo extremadamente improbable y aún así real y maravilloso, entonces podríamos decir que la vida siempre es un milagro. Claro, desde una perspectiva física, algo tan improbable y tan alejado del equilibrio como lo es la vida, pues no debería de existir. Pero aquí estamos, ¿no? Somos milagros vivos. Aun si es insignificante en la escala cósmica, la vida es el primordial objeto de interés para todos nosotros. La causalidad humana y la causalidad física confluyen en las operaciones de la química. ¿De qué manera? Bueno, pues la mente no solo percibe estas regularidades, sino que además las convierte en causas generadoras y las utiliza como palanca. Ahora, de igual modo, la química proporciona al hombre un poder que en teoría ninguna otra ciencia le ofrece. Las leyes y las clasificaciones de la química están vivas en el mundo exterior. Todos los días, ellas engendran entre nuestras manos a seres en todo parecidos a los que produce la propia naturaleza. Y esta es entonces la única demostración rigurosa de la identidad entre las leyes concebidas por nuestro espíritu y las causas necesarias que actúan en el universo. Esa causa de tal facultad creadora que la química conquistó un papel tan importante en el orden material, porque de ella derivan pues todas las aplicaciones en la industria y en nuestra sociedad. Y de esa misma característica, que es la que otorga a sus métodos y resultados una influencia capital sobre el desarrollo general del espíritu humano. Ahora bien, de aquí nos encontramos con el problema de definición del concepto de la vida. Y pienso que tiene que ver con el hecho de que la única vida que conocemos es la que surge en la Tierra, y la vida en la Tierra, pues como lo menciona el autor, no es un concepto, sino un nombre propio. Muchas de las características complicadas que comparten todos los organismos vivientes en la Tierra realmente no son el resultado de leyes físicas o de límites químicos o estructurales. La única explicación de su presencia son las cosas vivientes de la Tierra, porque estas características son heredadas de un ancestro común. Entonces, así como todos compartimos muchísimas características, desde la química básica de las moléculas orgánicas disueltas en el agua líquida hasta el código para traducir la información del ácido nucleico a una estructura de proteína, por ejemplo. Entonces, realmente no sabemos cuál de estas características resulta de regularidades universales y cuáles son solo accidentes contingentes desarrollados por azar o simplemente heredados. Entonces, tal vez nuestra biología tiene una parte general teórica que es válida en todas partes, pero al mismo tiempo una parte que es meramente histórica y descriptiva y que pues naturalmente es solo válida en la Tierra. Aún así, si esto así fuera, sería imposible separar las partes y distinguirlas mientras solo conozcamos la vida en la Tierra. Ahora bien, parece que todo indica que las leyes de la naturaleza varían según los órdenes de los fenómenos. En el texto menciona que los físicos son apasionados de la unidad, pero yo creo que en cuestiones teóricas hay una necesidad en cuestiones
hasta antropológicas o ontológicas de unificar. Se busca siempre la unidad, se busca sacar la luz en el orden de la naturaleza en este caso. Y por eso se buscan las teorías que unifiquen las leyes relativas a las 4 interacciones fundamentales en el caso de la ciencia natural, ¿no? Que vendría siendo pues la gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares. Pero pareciera que siempre las cuestiones naturales que van más allá de nosotros nos tienen un paso, más bien se nos adelantan un paso o varios escalones, porque no hemos llegado a tener una teoría suprema que unifique. Entonces, a falta de ella, pues existen varias que sí contribuyen, cada una por su lado, a explicar pues los fenómenos vinculados al campo limitado del orden físico-químico. Se ve entonces el mayor enigma al que se enfrenta la filosofía de las ciencias de la naturaleza, que es el aparente acceso a efectos que conocemos por medio de la observación y experimentación, o si de verdad podríamos lograr una teoría que contribuyase claramente a una estructura lógica y que se tome además como verídica o representativa en su relación con la realidad. Y bueno, aquí llegamos a la parte que a mí me parece más importante, que es la posibilidad de transcribir estos experimentos mentales en experimentos físicos, porque aquí es donde aparece la verdadera relación entre la ciencia y la filosofía, porque lejos de ser actividades separadas, son totalmente dependientes y correlativas. Siendo una la búsqueda de la verdad, no deja lugar a discursos a desplomo sobre la ciencia, más bien prescribe transformar cada que sea posible una interrogación totalmente abstracta en una pregunta precisa a la cual la naturaleza pueda responder sin ambigüedad con el lenguaje de la mediación. Y nos encontramos entonces con el orden físico-químico ya dentro de cuestiones más teorizadas, de 3 maneras diferentes. Una es fuera de los seres vivos en el mundo inorgánico, en el interior de los seres orgánicos y en las producciones técnicas. Y pues bueno, como datos tenemos que durante el siglo XIX cambió totalmente la faz del universo, porque ya no nos preguntamos qué filosofía físico-química es la que puede facilitar la comprensión de las estructuras, de sus componentes y de su evolución. Entonces, a lo largo de los siglos y aún en tiempos recientes, la geometría de los griegos, cuando se reveló incapaz, a pesar de ser tan elegante y de servir como sustrato teórico para una morfología general de las entidades y procesos naturales, surgieron otras geometrías. Y bueno, la primera de ellas es la geometría euclidiana. Esta no considerada como teoría, no es considerada, más bien, como una teoría meramente matemática, sino como una teoría física de las formas y movimientos de los cuerpos rígidos. Dentro de ella, 3 descubrimientos tuvieron una suerte extraordinaria, ¿no? El primero, pues, es el de los poliedros regulares y convexos, el de los cónicos y la síntesis entre geometría y aritmética realizada por Descartes con la creación de la geometría analítica. La segunda es que
cabe renombrarla, es la estética de Arquímedes y de Stevin, que se da con la intervención entre la noción de masa y estudio de equilibrios. Después de más o menos 17 o 18 siglos de existencia autónoma, la mecánica clásica, recordamos que la mecánica clásica hace referencia a Newton, absorbe la estática y sus leyes empíricas recibieron una interpretación nueva. Los principios de la estática sirvieron de base a Galileo para sus trabajos sobre el plano inclinado, y es pues una disciplina que en el momento en el que desaparece ha dado realmente los mejores servicios a la ciencia nueva que la adquiere. Ahora, la mecánica clásica constituye la teoría más amplia que el estudio inorgánico haya suscitado jamás nunca en la vida. Durante más de 2 siglos, la mecánica constituyó el acercamiento de mayor importancia a la naturaleza por la ciencia clásica. Tenemos de ejemplos a Galileo, a Kepler, a Descartes y, claro, pues a Newton. Después sigue la teoría electromagnética de Maxwell, que aportó a la física 2 elementos nuevos: la unificación de la electricidad y el magnetismo y la formulación de una física de la luz. El enfoque electromagnético resulta de la unificación de la electricidad y el magnetismo en 2 etapas, más o menos por ahí de 1820 y 1830, con la unión de la electricidad y magnetismo por Faraday y Ampère, y en 1860 con la combinación del electromagnetismo y la óptica por Maxwell. Con este último, la visión de la naturaleza abarca las 2 fuerzas fundamentales que actúan a gran distancia, que es la gravitación y la fuerza electromagnética. La última sería la relatividad restringida, que se da cuando Einstein formula un nuevo principio de relatividad por ahí de 1905. Y más o menos 10 años después, la relatividad general propone una nueva teoría de la gravitación y se lanza como candidata a heredar la mecánica celeste newtoniana, en donde a partir de ese momento y en muy pocos años se descubre que la estabilidad del universo no es evidente por sí misma, ni siquiera en la física newtoniana, y que además se pueden deducir modelos de universos en evolución desde las ecuaciones de la relatividad general. Así, la idea de una historia del universo toma forma y la cosmología de especulación metafísica pasa de manera progresiva al estado de disciplina científica, que a partir de esto pues se dan todas las cuestiones que abordamos en las diapositivas pasadas, ¿no? Acerca de cómo podemos llegar a una filosofía de la ciencia, en cómo se relacionan, de qué manera, y también las diferencias entre una y otra, pero que al mismo tiempo son totalmente correlativas.